Las disciplinas espirituales, video 2. En realidad hay tres cosas principales que Dios usa para la transformación, para transformarnos a la semejanza de Cristo. Las personas, o sea, nuestros amigos y enemigos ayudan en nuestra transformación. En Proverbios 27:17 dice, hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Un cuchillo sin filo, o sea, motoso, se afila con otro cuchillo motoso. En mi adolescencia yo he tenido amigos que no han sido una buena influencia en cuanto a las cosas de Dios en mi vida. Pero al venir a Cristo he llegado a tener verdaderos amigos y hermanos en Cristo con quienes hemos crecido y madurado y caminado por más de 40 años sirviéndole al Señor. Con algunos de ellos yo les pedía o les daba cuentas de mi vida personal, de mi relación con Dios, respecto de mi familia, y he recibido buenos consejos y orientación espiritual. Yo puedo dar testimonio también que mi esposa y luego mis hijos hasta el día de hoy han transformado y transforman mi vida cada día y yo la de ellos, como hemos leído en el proverbio. La segunda cosa que transforma nuestra vida son las circunstancias. Dios está en gobierno del universo y Él gobierna el mundo y Él usa todas las cosas para bien. Aún las plagas como el coronavirus, las presiones económicas, etcétera, no se escapan de su control, como dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas, les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Junto a las personas y las circunstancias, Dios también usa las disciplinas espirituales como medios de gracia para nuestra transformación. Y a continuación vamos a enunciar las disciplinas que vamos a estudiar y practicar en este tiempo. Las disciplinas, inicialmente, vamos a estudiar la asimilación de la palabra de Dios. Luego, la memorización, la oración, la meditación, junto a la oración, el ayuno, la soledad, los retiros personales y el hábito de hacer un diario. La vida de Jesús es un ejemplo de disciplina a tomar. Los evangelios nos narran que en una oportunidad, cuando sus padres fueron al templo, él se quedó allá hablando con los doctores de la ley sobre las escrituras por 3 días. También nos habla la palabra de Dios que él se apartaba para orar y ayunar y estar a solas con Dios durante el día o la noche. También antes de comenzar su ministerio, durante 40 días en el desierto, él se apartó también para hacer lo propio. O también lo hacía en compañía de sus discípulos. Y él nos anima en Lucas 9:23, que si queremos ser sus discípulos, nos neguemos a nosotros mismos, tomemos nuestra cruz cada día y le sigamos. Y eso quiere decir disciplina. Y también nos animan por su disciplina y búsqueda de Dios los ejemplos de grandes hombres citados en la Biblia, como Moisés, Elías, Daniel, Jeremías, David, entre muchos. Así como a lo largo de la historia de la iglesia vemos a Charles Spurgeon, Lutero, Jorge Müller, Billy Graham y tantos otros hombres en la actualidad que el Señor nos ha dado el privilegio de conocer. Si bien practicar las disciplinas espirituales va a representar una decisión y esfuerzo personal, debemos estar conscientes de que
el mismo Señor que nos va a dar el poder y su gracia para poderlas realizar. Y por eso podemos decir, junto al apóstol Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, a tiempo de comenzar este estudio y esta práctica. Veamos la primera disciplina, la asimilación de la palabra de Dios. Cuando hablamos de asimilación de la palabra de Dios, nos referimos a que esta se puede dar de las siguientes maneras: por escuchar la palabra de Dios, por leer la palabra de Dios, por estudiar la palabra de Dios. Y vamos a ver cada una de ellas. Creemos que esta disciplina es la más importante de las disciplinas espirituales, porque la Biblia es la palabra inspirada por Dios, donde Él nos habla de sí mismo y en realidad también nos habla de Jesucristo. La Biblia nos muestra la ley de Dios y nos muestra todo lo que hemos quebrantado. A través de la lectura de la palabra de Dios entendemos que Cristo murió como un sustituto por nuestros pecados. Nos guía a arrepentirnos, a creer y a tomar todo aquello para nuestras vidas. Allí nos muestra cómo Dios quiere que vivamos. Y sobre todo a través de sus páginas podemos conocerle a Él como persona y conocer el carácter de nuestro Señor. Bueno, ahora, dentro de la asimilación está el escuchar. Y veamos en qué implica esto. Es la más sencilla de las disciplinas espirituales, pero implica también decisión, porque no es cuestión solamente de oír, sino poner en práctica la palabra escuchada. Como dice en Lucas el Señor Jesús, y Él dijo en Lucas 11:28, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. También Pablo en Romanos 10:17 nos dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Aquí se está resaltando que la persona al oír la palabra de Dios tiene fe y acude a su llamado. Esta disciplina también la aplicamos cotidianamente cuando asistimos a la congregación, donde nos disponemos a escuchar y a guardar la palabra del Señor en nuestros corazones. Esa palabra que está siendo enseñada por el pastor. Hoy en día también tenemos muchos recursos para escuchar las Escrituras. Hay grabaciones de la Biblia que podemos escuchar. Aún podemos tener la Biblia en nuestros celulares con aplicaciones para leer y escuchar la Biblia en un año. Pablo, el apóstol, sabía esto y le dijo a Timoteo, su hijo espiritual y sucesor, en 1 Timoteo 4:13, entre tanto voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. Aquí Pablo está destacando la importancia de oír la Escritura en la iglesia, porque esto contribuye en nuestro crecimiento espiritual y transformación. También el apóstol Santiago nos dice lo siguiente en su epístola en Santiago 1:22. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Muchos de los que me están escuchando hoy son padres de familia o están involucrados en la crianza de un niño. Y aquí surgen las siguientes preguntas. ¿Qué le decimos a un niño cuando le damos una orden
y no ha escuchado o respondido inmediatamente. Le decimos, ¿me has escuchado? Y luego esperamos de él o ella una respuesta, que nos obedezca, y esto complace nuestra alma. Así también ocurre entre nosotros y nuestro Padre Celestial. Ok, entonces la primera disciplina es simplemente escuchar y obedecer. La siguiente disciplina da un paso más allá y ahonda nuestro conocimiento. Es leer la palabra de Dios. Leer la Biblia en nuestro país y aún en medio del pueblo de Dios es una debilidad muy grande. Por eso es que debemos alentarnos y exhortarnos a hacerlo regularmente. Jesús preguntaba frecuentemente a la gente si no habían leído, como lo vemos en Mateo 19:4, y respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo a un principio varón y hembra los hizo? Fíjense, el énfasis está en leer. Aún al diablo le dijo él en Mateo 4:4, y respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La Biblia nos narra que Zaqueo se subió a un árbol para escuchar cuando pasaba Jesús, porque él era muy pequeño. Y Jesús le habló de que él iba a comer en su casa y así llegó la salvación a ese hogar. Así también nos ocurre cuando nos disponemos como Zaqueo a escuchar su palabra y nos proponemos leer disciplinadamente la Biblia. Y Dios nos habla y somos transformados a su semejanza, así como fue transformada la vida de Zaqueo. Ahora bien, ¿con qué frecuencia deberíamos leer? Preguntémonos, ¿con qué frecuencia comemos, respiramos, tomamos decisiones? La respuesta es todos los días. Ok. 3 recomendaciones prácticas. Primera, aparta un tiempo cada día a la misma hora. Mejor si en la mañana, ya. Y también aparta un lugar donde realmente puedas leer la palabra. Segunda, hazte un plan de lectura. Donald Whitney sugiere leer 3 capítulos por día y 5 los domingos para leer toda la Biblia. También puedes leer 3 capítulos del Antiguo Testamento y 3 del Nuevo Testamento todos los días, y así acabarás leyendo el Antiguo Testamento una vez y el Nuevo 4 veces en un año. Mantén un registro de lo que vas leyendo, ya sea marcando en el índice o en cada libro. Tercero, recomendación. Cada vez que leas, busca al menos una palabra o una frase o un versículo para meditar. Se ha de hablar más adelante de la meditación de la palabra como una disciplina, pero aquí nos queremos asegurar de que nuestra lectura no sea sin fruto, que no terminemos un plan de lectura y no hayamos retenido nada y por consiguiente no hayamos sido transformados. Recuerden, el objeto no solo es leer, sino retener la palabra leída. Presten atención a un ejemplo admirable que el autor nos da sobre un hombre llamado Robert L. Summer, un joven que a los días que se convirtió al Señor
fue alcanzado por una explosión que lo dejó desfigurado, ciego y sin manos. Y su pesar más grande era no haber podido leer las escrituras. Se enteró de que en Inglaterra una mujer leía braille con los labios y se propuso hacerlo, pero sus labios habían perdido toda sensibilidad con las quemaduras. Un día, al intentarlo, tocó con su lengua los caracteres y vio que podía leer braille con la lengua. El autor nos narra que para el tiempo en que se escribió su libro, este hombre había leído toda la Biblia 4 veces. ¿Será que nosotros podemos seguir ese ejemplo de tenacidad, de leer la Biblia con nuestra lengua? Wow, Dios nos dé su gracia. A continuación vamos a ver la tercera disciplina ligada a la asimilación de la palabra de Dios, que es estudiar la palabra de Dios. Si mirar al cielo en una noche estrellada nos causa admiración, es increíble verlo en un telescopio, en un observatorio. Así es la diferencia de leer y estudiar la palabra de Dios. Cuando uno estudia una porción bíblica con la misma actitud que el minero busca oro y no solo encuentra oro, sino también otros metales preciosos, va a tener una experiencia similar al encontrar a Dios mismo en medio de las páginas. En su libro de Disciplinas Espirituales, Donald Whitney nos da 3 ejemplos de personajes bíblicos por su disposición admirable para estudiar la palabra de Dios. El primer ejemplo es Esdras, y podemos leer en el libro de Esdras, capítulo 7, verso 10, lo siguiente: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñarla en Israel sus estatutos y decretos. Vemos en Esdras primero una decisión. Segundo, un estudio profundo de las Escrituras. Luego, en tercer lugar, una disposición para obedecer la palabra. Y por último, para enseñarla a su pueblo. Un segundo ejemplo está en Hechos 17:11, que dice así: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Bueno, esa narración de Hechos 17:11 no es referente a los hermanos de Berea. Aquí el apóstol estaba elogiando esa actitud de los hermanos de Berea respecto a los hermanos de Tesalónica, diciendo que estos no solo escucharon la palabra, sino que la estudiaban diariamente para ver si Pablo y Silas estaban diciendo lo correcto. Esto denota un estudio diligente y interesado. Un tercer ejemplo es el apóstol Pablo mismo. En 2 Timoteo 4:13 nos dice así, está pidiendo a Timoteo: trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Aquí se está destacando la actitud y pasión del apóstol Pablo, que está en un ófrico calabozo romano poco antes de ser ejecutado. Un hombre a quien se le apareció Jesús mismo, que nos narró de su experiencia de haber estado en el cielo y que lo único que desea ahí es que en momentos antes de morir,
un abrigo para taparse y las escrituras para confortar su alma. Antes de concluir, vamos a reforzar con esos 3 ejemplos que realmente cuán importante son estas disciplinas. Las de escuchar, leer o estudiar. Todas esas disciplinas implican asimilar la palabra de Dios en nuestras vidas. Antes de morir, Jesús oró así por sus discípulos. Y ahí estábamos incluidos nosotros en Juan 17:17. Él estaba orando al Padre y le decía: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios nos transforma y asemeja a Cristo. Por último, oremos a Dios que nos provea también de un amigo, un compañero de lectura, de oración, que sea de nuestro mismo sexo, que sea un creyente maduro en Cristo, a quien podamos rendir cuentas de nuestra vida devocional y que nos anime en esto. Por favor, quisiera que podamos orar al Señor por esto y por estas disciplinas también. Señor Jesús, muchas gracias por todo lo que tú has provisto para nosotros en tu palabra. Señor, por favor, pon en nosotros una pasión para realmente escuchar, para leer, para estudiar tu palabra. Y también concédenos compañeros de oración con quienes podamos compartir nuestro estudio y que podamos abrir nuestras vidas para que podamos crecer en ti, para que tú nos puedas santificar y de esa manera transformar a tu semejanza. Todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén. Un saludo, queridos, y hasta la siguiente enseñanza.